gusto, un privilegio poder servir al Señor aquí en medio vuestra. Y aunque, bueno, es un trecho lo que nos separa, pero estamos muy gozosos, Miriam, mi esposa, y yo, de poder estar aquí. Es verdad que los tres de mi hermano han pasado por aquí. A mí me confunden con los tres. Soy el pequeño y me han dicho que me parezco a todos ellos. Así que, bueno, traigo un poquito de cada uno de ellos. Israel, específicamente, y la Iglesia de Córdoba mandan sus saludos cariñosos, que sabéis que os tenemos en el corazón también. Lo que quiero compartir en esta mañana con vosotros, lo que el Señor ponía en mi corazón, es un pasaje muy conocido, que seguro todos... Perdón, esto está un pelín grande, me lo voy a estar tocando de vez en cuando, ¿vale? Un pasaje muy conocido por todos, que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 6, es el llamado del profeta Isaías, y quería que meditásemos juntos acerca de varios detalles acerca de este pasaje. Dice capítulo 6, los versículos del 1 a la primera parte del 9, dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo. Hasta ahí la palabra del Señor. Permitidme orar un momento antes de... Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos hablas, Señor, a través de ella. Te pedimos, Señor, que vengas, Señor, por tu Espíritu, para ayudarme a mí a hablar, Señor, a compartir este texto con mis hermanos, Señor, y también que podamos, Señor, juntos entender, Señor, discernir más, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te necesitamos, Señor, necesitamos verte, Señor. Esa es la mayor necesidad que tenemos en nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Abre, Señor, los cielos y déjanos verte, Señor, y correremos con alegría, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Lo que vamos a hacer en este texto, lo que queremos ver es dividirlo en 2 partes. La primera parte vamos a estar viendo cuál es el contexto en el que Dios trae esta visión a Isaías, y en la segunda parte del mensaje estaremos viendo cómo el profeta responde a la visión, cuáles son las acciones que el profeta Isaías hace en esta visión, a lo largo de la visión. Y nuestro pasaje empieza poniendo en contexto la visión de Isaías diciendo: en el año que murió el rey Uzías. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta, porque el hecho de que la Biblia detalle y especifique el momento en el que la visión ocurrió, es porque es importante para entender qué es lo que pasó después. La muerte de Uzías no era la muerte de un rey cualquiera. El rey Uzías, también conocido como Azarías, fue uno de los reyes más grandes de todo Israel, de Judá en este caso. Fue un rey que hizo lo recto ante los ojos del Señor, y su reinado, que comenzó a la edad de 16 años, duró 52 años. El segundo reinado de toda la nación de Israel, el segundo reinado más largo y el reinado más largo de todos aquellos que hicieron lo recto delante del Señor. En general, Uzías fue un buen rey. Su historia se relata en 2 de Crónicas 26, y algunas de las cosas que las Escrituras registran acerca de este rey son estas. Las puedes encontrar en 2 de Crónicas capítulo 26. En cuanto a asuntos espirituales, dice la palabra que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová.
En el versículo 5 dice, persistió en buscar a Dios bajo la instrucción del profeta Zacarías, y en los días que buscó a Jehová, Jehová lo prosperó. Dios permitió que Uzías extendiese su reino. O sea, no solo Dios lo bendijo porque persistió en buscar a Dios, sino que además Dios lo bendijo porque permitió que avanzase y extendiese su reino. Dios le ayudó para vencer a sus enemigos y extender el reino, construyendo ciudades en la tierra de los filisteos. Dios concedió que Uzías se hiciese un buen nombre delante de otros reyes. Dios permitió que se hiciese altamente poderoso y su fama se extendiese hasta la frontera con Egipto. En cuanto a su relación con el pueblo, era un rey que era querido y aclamado. ¿Por qué? Dice el versículo 9, segunda de Crónicas 26, trajo protección al pueblo, construyendo torres y fortificando ciudades, y también trajo prosperidad. Dios lo bendijo y le permitió abrir muchas cisternas de agua, y fue bendecido en la ganadería, teniendo mucho ganado, y en la agricultura. Por último, Dios le concedió un ejército temible con el equipamiento más puntero de la época. Tuvo un ejército de guerreros poderosos y fuertes a los que equipó con escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar flechas y grandes piedras. Es decir, Uzías había sido un rey total, un rey espectacular para su época. Y en aquella época el papel de un rey era mucho más importante para el pueblo. Que un rey desempeñase bien su función y trayese seguridad, protección, prosperidad, tenía un impacto inmenso en el pueblo. Hoy hay elecciones en Europa. Obviamente son muy importantes, pero el impacto que eso va a tener en nuestro día a día quizás no es tan espectacular como lo que ocurría en estos tiempos. Pues Dios orquesta su visión a su profeta Isaías en el año en el que este gran rey muere. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios trae la visión a su profeta Isaías en este preciso momento? Pues creo que hay al menos dos razones. Y estas dos razones son las que quiero que meditemos brevemente. En primer lugar, Dios quiere afirmar el corazón de Isaías. Dios quiere que Isaías esté confiado en medio de los tiempos convulsos e inciertos que vienen. La muerte de cualquier mandatario, de cualquier rey en una nación, siempre trae un periodo de incertidumbre, siempre trae un tiempo que es de agitación social. Pero como ya hemos dicho, en aquellos tiempos eso era mucho más pronunciado, mucho más pronunciado. Nosotros quizás lo más cercano que podemos tener de algo así, de una agitación social por un cambio en un mandatario, es cuando Franco en el 75 falleció. Estuvo gobernando durante más de 36 años y cuando murió hubo agitación social, agitación política, casi una segunda guerra civil. Pero salvo eso, para nosotros, un cambio de presidente, si mañana deja de ser Sánchez y es Feijóo o es Abascal o es quien sea, tiene implicaciones importantes, pero no tiene tantas implicaciones como para el pueblo aquí. En el caso de Uzías, la inestabilidad y la incertidumbre seguramente fueron mucho mayores. Posiblemente todo el pueblo amaba al rey Uzías. Había traído prosperidad, 52 años sin preocuparse de los invasores, porque había ganado un respeto frente a las naciones que los rodeaban, teniendo prosperidad económica, con mucho ganado, con mucha agricultura. Y además la fama de Uzías se había extendido, lo hemos leído, lo he leído yo, hasta la frontera con Egipto. Y posiblemente esto se menciona porque tanto Egipto como Siria estaban creciendo y suponían una amenaza para el pueblo de Dios. Y aún más, Asiria también estaba pasando de ser una fuerza local a convertirse en una superpotencia. Y estos pueblos, estas naciones, respetaban al pueblo de Israel porque Uzías había sido bendecido por Dios y se había ganado el respeto. Los pueblos, las naciones circundantes, temían al rey Uzías y temían el ejército que este rey había levantado. Pero ahora el rey Uzías está muerto. Y ahora estas naciones, en su ambición, en su afán de conquista, son una amenaza real y constante para el pueblo. Entonces estamos en un momento de mucha incertidumbre.
Supongo que puedes sentir la incertidumbre que sentía ese pueblo, los agricultores, los ganaderos, personas que habían estado en paz y prosperidad posiblemente la mayor parte de su vida. Ahora de repente temen qué va a pasar en su futuro más cercano. Y aparte de esto, aparte de la incertidumbre que supone la muerte de un rey como Usías, además el mensaje que Dios le va a dar a su profeta no es un mensaje agradable ni para el pueblo ni para Isaías. Lo pueden leer en la segunda parte del capítulo 6. El mensaje es un mensaje de destrucción para el pueblo. Os leo 2 versículos. Dios le dice al profeta: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y dije yo, dice el profeta: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Isaías no solo está enfrentando un tiempo de incertidumbre porque el gran rey Usías ha fallecido, sino que además ahora se encuentra con un mensaje de parte de Dios para el pueblo diciendo que viene destrucción. Sin duda no era un mensaje fácil para Isaías. Isaías sabía que él no iba a ser destruido, ni tampoco el remanente de Dios, pero sí los suyos, los que estaban cerca, su gente, su pueblo iba a ser asolado. Y en este contexto, donde es normal pensar que el corazón de Isaías estaría preocupado, Dios le concede ver al rey con mayúsculas. En este contexto es donde Dios le descorre las cortinas del cielo y le muestra, como hemos leído, al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, con sus faldas que llenan el templo. Hermano, la incertidumbre, la preocupación, la agitación interior pueden venir a nuestras vidas por muchos motivos. Quizá, como ya he dicho antes, para nosotros no tanto políticos de momento, aunque cada vez estamos viendo más cerca el tiempo en el que la persecución a aquellos que se identifiquen con Cristo va viniendo. De hecho, el pastor Israel allí en Córdoba ya está haciendo énfasis en que nos armemos con una mentalidad sufridora para que estos tiempos no nos pillen por sorpresa, porque viene cerca. De hecho, ya Jesús nos lo dijo, ¿no? En el mundo tendréis aflicción. Y Pablo también lo dijo, ¿no? Todos los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Pero también la incertidumbre puede venir por otras cosas. Muchas veces la incertidumbre puede venir cuando la enfermedad nos golpea, cuando perdemos a una persona cercana, querida, cuando perdemos el trabajo y vienen las dificultades económicas, cuando la vida se va acercando a su final, vamos envejeciendo, vamos perdiendo las fuerzas, vamos viendo que ya no somos capaces de hacer lo que antes sí que éramos capaces de hacer. Y ante problemas de este tipo, nuestros corazones muchas veces se pueden agitar y nuestras almas pueden turbarse de una manera desproporcionada. Y cuando eso ocurre, hermanos, cuando nosotros sentimos que en medio de las circunstancias y de la incertidumbre y de esas preocupaciones, que hasta cierto punto es normal preocuparse, pero nuestra alma empieza a agitarse y a turbarse, entonces lo único que estamos mostrando es que hemos perdido de vista a Dios y estamos mirando solo hacia abajo, del sol hacia abajo, solo a nuestro ombligo, solo a nuestras circunstancias. Pero hermano, la mejor manera de enfrentar cualquier tiempo convulso de incertidumbre, de preocupación, es viendo y comprendiendo las cosas tal y como son, siendo conscientes de la realidad, incluyendo lo que hay por encima del sol, incluyendo el rey que está sentado en su trono y que está gobernando en todo momento. Dios lo sabe, y porque Dios es bueno y misericordioso, Dios le permite a su profeta tener esta visión. Dios lo sabe y por eso en el momento de la incertidumbre, en el momento de esta preocupación, Dios trae esta visión a Isaías y le enseña la realidad tal y como es, le enseña el cuadro completo, le muestra que el gran rey Usías ha muerto, pero que hay uno mucho mayor que no ha muerto y que está sentado en su trono reinando y gobernando los tiempos. Y fíjate, cuando Isaías empieza la visión, no usa el término que más usa en el libro de Isaías, que es Jehová, sino que dice
vio al Señor, vi al Señor, al Señor. La palabra que aquí se traduce como Señor es Adonai. Adonai, que tiene la raíz Adón. Y Adón significa literalmente el que controla, el soberano. Vi yo al soberano, al que controla los tiempos. Dios le permite a Isaías ver al rey soberano, al que controla la historia, al que, como dice Daniel, muda los tiempos y las edades, quita y pone reyes. Y hermanos, no hay nada que traiga más paz a nuestro corazón que en medio de cualquier dificultad, preocupación, incertidumbre, podamos ver al Rey en su trono. Tal vez algunos de los que estamos aquí podamos estar necesitando tener una visión como la de Isaías para poder vivir como Dios nos está demandando en medio de nuestras circunstancias. ¿Estás viviendo? Quiero que te pregunte ahora, ¿estamos viviendo conscientes de la realidad tal y como es? ¿Conscientes de que Dios está en su trono gobernándolo todo? ¿Estamos viviendo como nos insta el escritor de la carta a los Hebreos, poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Rey total, el que ha vencido una vez y para siempre a la muerte y al pecado? Y tal vez estás lleno de preocupaciones, tal vez hay agitación en tu alma. Y muchas veces lo que hace el enemigo es que cuando hay esa agitación, cuando hay esa turbación, nos hace posponer el venir delante del Señor. Porque ahora mismo hay otras cosas importantes que resolver, otras cosas en las que pensar. Pero lo que quiero decir en esta mañana, lo que el Señor nos dice en esta mañana, es que no hay nada más importante que ver con claridad en medio de los tiempos difíciles. En medio de tu tiempo difícil, no hay nada más importante que poder tener una visión de Dios, del Dios soberano en su trono. Amén. En muchas situaciones tendemos a poner nuestro apoyo en personas. Vienen los tiempos difíciles y nos apoyamos en nuestro pastor, en nuestra esposa, en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestros amigos. Pero todas las personas en las que podamos encontrar apoyo morirán. Nuestros reyes mueren, nuestros héroes mueren, nuestros cónyuges mueren, nuestros padres mueren, nuestros hijos mueren, nuestros amigos mueren. En definitiva, si nuestra confianza está puesta sobre cualquier persona, esa confianza puede desvanecerse en cualquier momento. Pero el Señor, el que controla la historia, seguirá estando vivo y sentado en su trono cuando el cielo y la tierra pasen. Él no se mueve, Él gobierna por siempre. Si nuestro apoyo y nuestra seguridad dependen de alguien o de algo, riqueza, salud, que mañana puede no estar, lo único que necesitamos para que la desesperanza llene nuestro corazón es pensar. Si todo lo que trae confianza a tu corazón es estar bien económicamente, tener salud, tener amigos, dale un poco al coco y te darás cuenta que en un segundo todo eso puede desaparecer. En un segundo todo eso puede dejar de estar. Solo tenemos que pensar en lo volátiles que son las cosas, en lo frágil que es la vida. Y si piensas bien, la desesperanza va a venir a tu corazón. Pero si todo nuestro apoyo, toda nuestra confianza están en el Rey que está en su trono, entonces no seremos defraudados. No importa lo que venga, no importa cuánto se ponga el mundo patas arriba, en medio de la tormenta más grande, tu punto de apoyo estará firme. Cuando el corazón se agita y las circunstancias se complican, nuestro Rey sigue reinando. No importa lo difícil que vean las cosas, Dios sigue reinando. Él no se pone nervioso. Él siempre está sentado en el trono. ¿Sabes cuándo los reyes se sientan en el trono? Cuando gobiernan. Él no está peleando ya. Toda la batalla se acabó. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Él ahora está sentado en su trono. Y en eso podemos confiar. El rey que ha muerto había sido un rey grande. Un rey grande y majestuoso. El más grande de Judá. Pero la majestad del rey que Isaías estaba viendo ahora no tiene comparación, no tiene parangón. Cuando Isaías ve al Señor en su trono, dice, sus faldas llenaban el templo. Y las ropas de la realeza en aquel entonces mostraban mucho de la majestad, del estatus de la persona que las llevaba.
En aquel tiempo las ropas, cuanto más grandes eran de una sola pieza de tela y cuanto más grande era la tela, más costosa era, más cara era. Entonces, una tela que fuese muy extensa, lo que mostraba era majestuosidad, era grandeza, era un estatus. Por eso vemos muchas veces en las películas de historia, ¿no? Esos reyes que llevan sus túnicas, que dices, qué incómodo, ¿no? Llevan sus túnicas en el brazo, van cubiertos, pero aparte la túnica les sobre, la tienen que recoger, porque eso muestra estatus, muestra majestad. Pues cuando Isaías ve al Rey de Reyes, lo que ve es que sus faldas no solo cubren el trono, no solo se extienden y cubren la sala, es que llenan todo el templo. El ropaje de ese rey no tiene comparación con otro rey. La majestad del rey que Isaías está viendo es infinitamente superior a la majestad de ningún otro rey. Cuando Isaías ve la falda, lo que se da cuenta es que está ante un rey de otro nivel. Otro nivel. Perder al rey Usías era una faena, pero la visión que Dios le da a Isaías afirma su corazón y le trae confianza para afrontar los tiempos que vienen por delante y que Isaías, su siervo, pueda hacer su obra sabiendo que sirve al verdadero rey, al rey de reyes, al rey de Israel, al soberano, al rey que está por encima de todo. Y cuando uno sirve de esa manera, la confianza que hay en el corazón hace que pasemos por los tiempos difíciles de otra manera. Entonces, en primer lugar, Dios trae esta visión en el año en el que muere el rey Usías para traer confianza, afianzar el corazón de su siervo. Pero en el segundo lugar, Dios quiere grabar a fuego en la mente de su siervo y en el corazón del profeta no solo la soberanía y la majestad del Señor, sino también la santidad inigualable del Dios al que sirve. Dios quiere que su siervo sepa y que nosotros sepamos la santidad que Dios tiene y que a la hora de servirle seamos muy conscientes de lo inmenso que Él es, de lo grande y maravillosa que es su santidad. El año en el que murió el rey Usías, además de la incertidumbre e inestabilidad que ya hemos mencionado, se reavivaba o se reafirmaba una lección que Dios le había dado al pueblo acerca de la santidad de Dios y su severidad contra el pecado. Hemos dicho que Usías había empezado muy bien, fue un rey muy bendecido por el Señor. Enormemente prosperados, amado por Dios, respaldado por Dios, pero en un momento de su vida perdió de vista quién era el Dios al que servía. En el versículo 16 de 2 de Crónicas 26 se nos dice que el rey Usías, cuando ya era fuerte, cuando él se sintió fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Y sigue diciendo, se rebeló contra Jehová su Dios. ¿Y sabes cómo se rebeló? ¿Sabes cómo Usías se rebeló ante Dios? No fue que lo abandonó, no fue que empezó a construir altares a otros dioses, no fue nada extremadamente grosero. Lo que Usías hizo fue entrar en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y uno dice, ¿cómo? O sea, Usías vino a ofrecer incienso para Dios en el altar del incienso. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué esto fue tan desagradable para Dios? Pues sencillamente porque Usías tomó el lugar que no le correspondía como rey. Usías sabía que quemar incienso era un trabajo que Dios había encomendado únicamente a los sacerdotes, pero Usías se sintió grande. Usías se sintió importante y pensó que, lo que Dios ha dicho, lo podemos ajustar un poquito. Podemos cambiar un poco lo que Dios ha dicho y yo soy el rey, yo soy aquí el importante, podemos venir aquí y yo voy a quemar incienso. Y cuando los sacerdotes se le opusieron, él estalló en ira. Y en el momento en el que estaba con el incensario dispuesto a desobedecer a Dios, enaltecido en su propia grandeza y queriendo hacer las cosas a su manera, Dios lo hirió de lepra y quedó en una cuarentena perpetua hasta su muerte. Dios le dijo, se te acabó enaltecerte, se te acabó el creerte grande y encima venir a querer hacer las cosas a tu manera. A partir de ahora, aislado de todos. Así que el año en el que murió el rey Usías, todos en Judá eran muy conscientes de que Dios era un Dios temible al que uno no se podía acercar de cualquier forma.
Uno no puede venir delante de Dios y querer hacer las cosas a nuestra manera. Cuando uno se acerca al Dios que es santo, 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 tenemos que decir, Señor, tú mandas, tú dices, tú eres el que dices cómo hacemos las cosas y nosotros nos ajustamos a lo que tú digas. Y en este contexto, Isaías ve a Dios sentado en su trono en toda su gloria. Y ve a unos ángeles llamados serafines, ángeles que se dice que estaban totalmente cubiertos de fuego, que necesitaban 4 alas para cubrirse. Con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 alas cubrían sus pies y con las otras 2 alas volaban. Y uno a otro, se ve que estarían a ambos lados del trono, uno a otro gritaban, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y cuando gritaban, la casa se estremecía, temblaban los cimientos de las puertas y la casa se llenaba de humo. Todo esto que está narrando en la visión Isaías está hablándole de la santidad de Dios. Y quiero que nos paremos en 3 detalles para que entendamos la fuerza de la visión de la santidad de Dios que tuvo Isaías. En primer lugar, los serafines dicen Santo, Santo, Santo. Todos sabéis, la repetición para los judíos es una manera de hacer énfasis. La repetición es como los símbolos de exclamación para nosotros, es una forma de decir lo que es importante. Cuando Jesús se encuentra con Nicodemo y le dice, de cierto te digo, que si no nacieras de nuevo no podrás ver el reino de Dios. De cierto te digo, aquí viene algo importante. La repetición doble se usa mucho en la Escritura, pero la repetición triple es como el énfasis superlativo. Era el recurso que los judíos usaban en hebreo para elevar eso a la máxima potencia. Posiblemente los ángeles, los serafines, no estaban diciendo santo, 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 sino que estaban clamando acerca de la santidad de Dios de tal forma que el profeta Isaías, la única manera que sabe registrar eso es haciendo la triple repetición, diciendo cuál es la manera más superlativa que tengo yo de realzar esto, repetición triple, santo, santo, santo. De hecho, la santidad de Dios es el único atributo que se repite 3 veces. Nunca se dice en la Biblia que Dios es amor, amor, amor. Pero santo, santo, santo sí que se repite 3 veces porque requiere de ese énfasis. Lo que el profeta Isaías estaba viendo era algo que no podía explicar de otra manera. En segundo lugar, fíjate que los serafines ahora no están usando Adonai, no hablan del Señor, hablan de Jehová, Jehová de los ejércitos. El nombre que usan es el nombre que Dios le revela a Moisés en el monte Horeb, cuando le dice, yo soy el que soy, yo soy Jehová. Los ángeles están diciendo, este es el único, este es el diferente. Isaías dice en Isaías 40, 25, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Y aparte, menciona ese nombre del Señor, Jehová de los ejércitos, que implica poder, fuerza en batalla. ¿Hay temor por los pueblos de alrededor? ¿Crees que el nombre de Dios puede ser mancillado por los invasores? Tranquilo, Isaías, tranquilo. Tu Dios es Jehová de los ejércitos. Él es el fuerte en batalla. Confía, confía. Y por último, cuando el nombre del Señor y su santidad se nombran, hemos visto la triple repetición, los serafines hablando de Jehová, Jehová de los ejércitos. Y la tercera es que cuando su santidad se nombra, cuando estos serafines claman e invocan la santidad del Señor, ocurren 2 cosas. Por un lado, el templo tiembla, los quiciales de las puertas tiemblan, hay como una especie de terremoto, y por otro lado la estancia se llena de humo. La tierra se estremece y el humo, que en muchas partes de la Biblia representa la presencia y la gloria de Dios, llena toda la casa. Cuando la santidad de Dios se invoca, cuando los ángeles claman de su santidad, su gloria se manifiesta, y al manifestarse su gloria, la tierra tiembla y la casa se llena de humo. Y John Piper dice algo así: la santidad de Dios es una característica intrínseca,
O sea, Dios es santo. Pero cuando su santidad se hace pública y se manifiesta, lo que en realidad vemos es su gloria. Básicamente, lo que viene a decir es la gloria de Dios. Cuando alguien ve la gloria de Dios, es una expresión de su santidad, de la característica intrínseca suya, de la santidad de Dios. Y lo que yo veo en esta visión es un Dios que está dispuesto a mostrar su gloria tan pronto como su santidad es invocada. Tan pronto como los ángeles empiezan a clamar, santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, la gloria de Dios se manifiesta. Y hermano, esto me hablaba. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Queremos ver la gloria de Dios. Queremos que Dios se manifieste. Debemos invocar su santidad. Y invocar su santidad no es decir santo, santo, santo. Podemos cantar santo, 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 pero que nuestras vidas no estén invocando su santidad. Invocar su santidad en nuestra vida está muy relacionado con ser conscientes de que Él es otro, de que Él es el excelso, el sublime, Él es el bien supremo, la bondad en toda su potencia. Y como consecuencia, invocar la santidad de Dios está relacionado con que nos duela pecar y fallarle. Vivir vidas donde cuando pecamos nos dolemos y lloramos. Si podemos fallarle al Señor y no sentimos ese dolor, no estamos invocando su santidad en nuestra vida. Luego no nos debemos sorprender de que su gloria no se manifieste. Pero podemos acercarnos al Señor y decirle, Señor, queremos vivir en santidad para ti. Queremos invocar tu santidad con nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para que tu gloria se manifieste en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nosotros mismos, donde tú nos has puesto en medio de esta sociedad. Al igual que el rey Uzías, el pueblo se había vuelto altivo, pensaba que podía hacerlo todo a su manera, pensaba que podían acercarse de cualquier forma a Dios. Y lo que Dios estaba diciendo era, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. El pueblo estaba viviendo, siguiendo con sus fiestas, siguiendo con sus rituales, siguiendo con sus sacrificios, pero sus vidas no invocaban la santidad del Señor. Y Dios lo que quiere también es que su siervo se dé cuenta, y lo vemos a lo largo del libro de Isaías muchas veces, si os volvéis al Señor, Él mostrará su gloria, Él os perdonará. Porque Dios quiere mostrarle a su siervo que invocar al Dios Santo es el preludio de ver su gloria. Hermano, que la gloria de Dios se derrame y se manifieste en nuestra vida es lo mejor de lo mejor de lo mejor que podemos tener. Lo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo es que nos ayude a vivir en santidad, poniendo mucho cuidado en cómo vivimos para que Él pueda ser glorificado. La visión que Isaías tuvo de Dios como el Señor, el majestuoso, soberano y santo, 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 es todo lo que necesitamos para conducirnos en cualquier momento de nuestro caminar cristiano. Si quieres vivir en santidad, no hay nada mejor que ver la santidad de Dios, que Dios te regale un vistazo de quién es Él. Ya sea que estemos pasando por un momento de bendición donde las cosas nos van bien y el Señor nos está prosperando, o que estemos pasando por un momento de dificultad y prueba, un vistazo del Señor, saber cuál es su posición, saber que Él reina y que es 3 veces santo, es lo único que verdaderamente puede calibrar nuestro corazón para no enaltecernos en medio de la prosperidad ni desesperar en medio de la prueba. ¿Recuerdas a Job? En un día perdió todos sus hijos, perdió toda su riqueza, perdió todo lo que tenía, salvo su esposa que le dijo, niega a Dios y muerde. Job deseó morir. ¿Qué necesitó Job para cambiar? Un vistazo de quién era Dios. De repente Dios viene a Job y empieza a apabullarlo. ¿Conoces tú cuando panen las cabras monteses? ¿Sabes tú los secretos de la nieve? Y parece que Dios le está pegando otra paliza. Dice, macho, déjalo ya al pobrecito. No, Dios lo que está haciendo es que Job se dé cuenta de que Dios es el grande,
el excelso, el majestuoso, el sublime, el que está por encima de todo. Y Job se da cuenta de su pequeñez. Y después de pegarle esa paliza, Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job no había visto como Isaías en una visión, solo había oído, pero había entendido su posición y la de Dios. Y así había visto la gloria de Dios. Y eso es lo que necesitamos, ver la gloria de Dios. Jacob en Peniel, su hermano Esaú lo viene persiguiendo para matarlo. Y Jacob se encuentra con el ángel del Señor y pelea con el ángel del Señor. Recuerda esa historia en Génesis. Ha estado en una huida angustiosa. Y Jacob se encuentra con el ángel del Señor y, como recordáis, le dice, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y el pasaje termina con Jacob saliendo de aquel lugar, con su hermano Esaú todavía persiguiendo para matarlo y con el muslo descoyuntado, cojeando. José va cojeando ahora, huyendo de alguien que sigue viniendo para matarlo. Sin embargo, el pasaje dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Porque, hermano, las circunstancias pueden no cambiar. Las circunstancias pueden seguir igual, aparentemente, pero un vistazo de la gloria de Dios cambia nuestra alma, libra nuestra alma. Así que tenemos la necesidad urgente de decirle, Señor, descorre las cortinas del cielo y déjame ver tu gloria. Ver la santidad de Dios y su gloria nos pone en nuestro lugar y nos recuerda quién es Él y quiénes somos nosotros. Por lo tanto, esta visión en el año en el que murió el rey Usías le dice al profeta, estate confiado, pero sé consciente de mi santidad. Que no te vaya a pasar como al rey Usías, no te creas grande y pienses que puedes ir por libre. Y hasta aquí hemos visto el contexto, esta parte es la más larga, la segunda parte será un poco más corta, el contexto de la visión que el Señor le trae a su profeta. Y ahora vamos a entrar a ver cómo el profeta Isaías responde ante esta visión, cuáles son las acciones que él hace durante la visión. Las 4 acciones de Isaías a lo largo de su visión fueron, vi yo al Señor, versículo 1, dije, ay de mí que soy muerto, versículo 5, y en los versículos 8, oí la voz del Señor y entonces respondí. Vi, dije, oí, respondí. Y quiero que meditemos brevemente en cada una de ellas, porque algunas son maravillosas, maravillosas. La primera, vi yo al Señor. Vi yo al Señor. Hermano, esto es precioso. Que nosotros, siendo como somos, podamos ver al Señor. Que Dios se manifieste a un grupo de personas como los que estamos aquí. Y Dios nos permita verle. Hay una gloria inmensa en eso, hermano. Dios tiene en mente engrosar y endurecer el corazón del pueblo. Lo hemos leído. Dios tiene en mente cegar sus ojos para que no vea. Pero a su siervo Isaías le extiende su misericordia y le permite ver a Dios. Seguro que Isaías era una de las personas más justas y temerosas del Señor en Judá, pero delante del Señor era tan pecadora como el resto. Isaías dice de sí mismo que era un hombre de labios inmundos y Dios en ningún momento le dice que no. Dios nunca le niega eso. Sin embargo, Dios muestra su misericordia y le permite experimentar precisamente aquellos que los demás necesitaban ver, pero que nunca verían. Hermano, ¿piensa en esto? Porque debemos pensarlo con mucha frecuencia. Dios ha abierto nuestros ojos y nos ha permitido verle. Y en eso hay una gloria inmensa, hay una gracia sobrenatural, hay un favor de Dios que no se puede explicar con palabras. Y ante tal visión, Isaías reacciona con la segunda acción. Dije, Isaías ve al Dios sublime en su santidad, en su gloria, en su majestad, y dijo algo. Y lo que dijo fue, ay de mí, que soy hombre muerto.
soy muerto. Isaías, que conoce la santidad y severidad de Dios, recuerda lo que había pasado con el rey Uzías. Hace poco lo ha visto morir y conoce las Escrituras y sabe lo que Dios le dijo a Moisés: no me verá hombre y vivirá. Responde a la visión diciendo para sí: ay de mí, que soy muerto, soy pecador y no puedo estar en la presencia del Dios vivo y quedar de pie. Una visión clara de quién es Dios siempre nos permite tener una visión clara de quiénes somos nosotros, de cuál es nuestra posición, y una visión de su grandeza y de su majestad siempre nos llevará a ver nuestra pequeñez, y una visión de su santidad siempre nos llevará a ver la fealdad y la bajeza de nuestro pecado. Toda persona que no responda con humildad ante la presencia de Dios, reconociendo lo horrible de su pecado, sencillamente demuestra que no ha entendido, que no tiene ni idea de delante de quién está. Me acordaba, mientras escribía estas palabras, me acordaba de los anuncios estos antiguos, yo no los veo últimamente, estos de los detergentes de ropa, ¿no? Que siempre sale un hombre o una mujer con una camisa blanca, sale todo feliz, ¿no? Y va con su camisa blanca hasta que de repente alguien con una camisa lavada con el detergente que te anuncian se pone al lado. Y cuando se pone al lado se le borra la sonrisa de la cara porque se da cuenta que su camisa no es blanca, es amarilla. Y la blanca limpia, pura, es la que se ha lavado con el detergente Ariel o el que sea, ¿no? Pues algo así, pero elevado a la máxima potencia, es lo que ocurre cuando el hombre más justo de la tierra se expone a la santidad de Dios. Se da cuenta de la fealdad de su pecado, de la distancia infinita que hay entre él y Dios. Y la respuesta siempre debe ser la misma. Ay de mí, que soy muerto, soy hombre muerto. Ya lo he dicho antes, no hay mejor herramienta para que nuestra santidad crezca que entender de una manera más profunda la santidad de Dios. De hecho, muchas veces no somos más santos porque no entendemos bien la santidad de Dios o porque nos hemos distraído y hemos perdido de vista la santidad de nuestro Dios. Vamos con nuestra camiseta o nuestra camisa amarillenta pensando que es blanca, simplemente porque no nos estamos exponiendo a la blancura de nuestro Señor. Y nos conformamos con nuestro estado y hasta podemos sentirnos mejores que otros, pensando que llevamos una vida decente. Pero ante la santidad de Dios, el mismo profeta Isaías no puede hacer otra cosa que emitir un oráculo de destrucción. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Y en este momento Dios no le dice: Isaías, no te pases, que no es para tanto. No exageres, Isaías, no exageres, que tampoco eres tan malo, que tú eres mi profeta, que tú eres mi amigo. No. Lo que Dios hace es que envía a uno de los serafines a tomar un carbón encendido del altar y ponerlo en los labios de su siervo. Isaías había identificado su pecado y el pecado del pueblo en los labios. Y Dios simplemente no puede obviar el pecado. Y solo puede hacer una cosa con el pecado, y es castigarlo y hacer pagar por él. Así que coge un carbón encendido y lo pone en sus labios. ¿Te imaginas lo que es poner un carbón encendido en los labios de una persona? Los labios son las zonas del cuerpo humano con más terminaciones nerviosas. No hay ninguna parte del cuerpo que tenga más terminaciones nerviosas que los labios. De hecho, por eso usamos los labios para besar a otras personas y sentirnos conectadas con esas personas. Y un beso en los labios con tu esposa, con tu esposo, pues es la manera más bonita de conectarse. Ahora imagina un carbón encendido poniéndose encima de los labios. Parece una crueldad desmedida. Creo que puede haber pocas cosas que sean más dolorosas que esa escena. Y eso es exactamente lo que hace Dios. Mandar al ángel, poner el carbón encendido en los labios de Isaías y le dice: he aquí, esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y lo que yo me preguntaba, hermano, es: ¿qué representa ese carbón encendido? El carbón encendido había sido tomado del altar, de un altar que había allí en la escena. ¿Qué había en el altar?
Porque ese carbón tenía la capacidad de borrar el pecado que Isaías había identificado en sus labios. En el altar ardía el único sacrificio que puede quitar el pecado del mundo. El único sacrificio que nos limpia de la culpa. En ese altar, Jesucristo, el Cordero de Dios que fue inmolado desde el principio del mundo, como dice Apocalipsis, estaba siendo quemado. En el templo, los sacerdotes eran los que oficiaban los sacrificios. Pero ¿quién había encendido el fuego de ese altar? Dios mismo había encendido el fuego de ese altar. Ese altar era como el altar que encendió Dios para Elías en el Monte Carmelo. Fuego divino. Pero en ese altar también Dios es el que pone el sacrificio. Es Dios Hijo el que está en el altar. Y Dios también es el sacerdote. Es Dios quien oficia el sacrificio. Y hermano, eso nos habla de un altar que es tan divino, que ni siquiera los serafines pueden tocarlo. Los serafines hemos dicho que eran ángeles de fuego. ¿Por qué coge unas tenazas para coger el carbón? Eran ángeles de fuego. No pueden tocar ese altar porque todo lo que hay en ese altar es divino. Y los serafines no han sido llamados para tocar ese altar. Sin embargo, lo que los serafines no pueden tocar, puede tocar los labios de su siervo. Y al tocar los labios de su siervo, aunque esa escena parezca grotesca, Dios sentado en su trono, mirando como el ángel pone el carbón encendido a 800 grados en los labios de su profeta, en realidad eso es una escena maravillosa, una escena llena de amor y misericordia, porque el carbón no quema los labios del profeta. Parece una escena grotesca, pero ese carbón no quema los labios de su profeta. Pocos segundos después está hablando. Si te pones un carbón a 800 grados en los labios, te aseguro que no hablas por un tiempo. El toque del carbón no causa un trauma en Isaías, al contrario, produce alegría y pasión por servir a Dios. Isaías pasa de verse como un muerto antes de que ese carbón tocase sus labios a sentirse con la confianza suficiente como para meterse en la conversación de Dios e intervenir. Y esto me gusta la escena, porque la veo una escena muy tierna. Dios está hablando, posiblemente Dios Padre y Dios Hijo están hablando. ¿A quién enviaremos? Y Isaías ahora dice, heme aquí. Envíame a mí. Hace un segundo estaba diciendo, ay de mí que soy muerto. Pero después que ese carbón ha tocado sus labios y sus pecados han sido perdonados y su culpa ha sido limpiada, ahora puede decir, Señor, envíame a mí, envíame a mí. Eso es lo que el Señor hace cuando nos perdona. Yo tengo 2 hijos de 9 y 6 años y estamos intentando enseñarles que nos respeten, su madre y a mí. Hijo, cuando estamos hablando con otro adulto, no os metáis en la conversación, no nos cortéis, esperaros y después tengo que reconocer que aún nos queda mucho trabajo que hacer. Pero lo estamos ahí intentando educarlos. Pero en el fondo, aunque sé que tengo que educarlos para que se comporten bien, en el fondo me gusta. Porque siento que ellos tienen la confianza de venir y saben que soy su padre y ellos tienen siempre acceso libre a su padre. Y así es como se siente el profeta Isaías aquí. Su pecado ha sido limpiado, su culpa ha sido quitada, siente que ha entrado en una nueva relación con Dios y ahora puede decir, Señor, a mí, envíame a mí. El carbón encendido consume y abraza el sacrificio en el altar, pero sobre los labios del profeta solo quita el pecado y la culpa. Y como hemos dicho, lo introduce en una relación preciosa con Dios. Y este altar, hermanos, apunta a la cruz, donde Jesús fue abrazado con el fuego de la ira de Dios, para que nosotros, para que tú y yo ahora podamos recibir el perdón y podamos ser cubiertos con la justicia de Cristo. Jesús se bebió la copa de la ira de Dios hasta la última gota, hasta el último de los sedimentos, para que ahora tú y yo, frente a la cruz, solo recibamos perdón sin que nos consuma. No tenemos que enfrentarnos a esa muerte, no tenemos que enfrentarnos al castigo, no tenemos que sufrir las quemaduras en nuestros labios.
Hay otro que ha sido quemado, hay otro que ha sufrido el castigo, hay otro que se ha dado por nosotros. Y lo que recibimos nosotros ahora es su perdón, su justicia y poder ser introducidos en una relación especial con el Señor. Gloria al Señor. En el Sermón del Monte Jesús dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y eso es lo único que necesitamos. Eso es lo que Isaías mostró: pobreza de espíritu. ¡Ay de mí que soy muerto! Lo único que necesitamos para que el Señor nos perdone es pobreza de espíritu, saber que estamos en bancarrota, saber que no tenemos nada que ofrecer. Y cuando venimos con esa actitud delante del Señor, Él nos perdona. Él nos perdona. Y una vez perdonados podemos entrar en una comunión preciosa con nuestro Señor. Hemos visto: vi al Señor, la gracia de Dios. Dije: ay de mí. Y después dice: oí la voz del Señor. Dios no solo permite a su siervo verle y sentir su culpa y recibir el perdón, sino que justo después de ser perdonado, Dios le permite a su siervo oír lo que palpita en su corazón. Dios le permite escuchar lo que probablemente, como hemos dicho, era una conversación entre el Padre y el Hijo. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Hermano, una cosa importante: Dios no comparte sus cargas con todos. Dios no va a compartir su carga con los que no son suyos, pero Dios comparte sus cargas con los que son suyos. Son los que son suyos, son su pueblo, los que pueden acercarse al Señor y escuchar las cargas que hay en el corazón de Dios. Y saber qué es lo que Él quiere. Y la última, entonces, respondí yo. La nueva posición de Isaías le lleva a responder cuando nadie le había preguntado. El perdón de los pecados pone al profeta en una nueva posición de confianza y ya no solo no se siente hombre muerto, sino que está más vivo que nunca. Más vivo que nunca y ilusionado. Alguien que está en el altar ya ha muerto por él, y ahora él, que es aceptado en el amado, que se siente justo por los méritos del Cordero que arde en el altar, sin mancha, puede intervenir y responder: heme aquí, envíame a mí. Hace un rato estaba temiendo por su vida y ahora puede dirigirse directamente al que es 3 veces santo, sin intermediario. Y eso es lo que tenemos nosotros. Eso es lo que tenemos los que hemos sido perdonados por el sacrificio precioso y glorioso de nuestro Señor. Comunión sin interferencias con nuestro Dios, para poder escuchar lo que Él quiere de nosotros y poder responder a su llamado. El Dios que vio Isaías es el mismo Dios que está aquí hoy. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Él sigue siendo el Rey soberano. Él sigue sentado en su trono y los ángeles siguen cantando e invocando la santidad y la gloria, diciendo: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Si el carbón encendido ya ha tocado tus labios, si tus pecados te han sido perdonados, entonces gózate en tu Rey. Gózate en tu Rey, porque Él reina. No importan las pruebas que vengan, no importan las dificultades que enfrentemos, no importa que tu Usías haya muerto, Jehová reina. Si Él es tu apoyo, si Él es la roca sobre la cual has puesto tus pies, no serás defraudado. No verás tu gozo en un pozo. No, los hijos del Señor no serán defraudados. La alegría de tu corazón, tu confianza y tu prosperidad serán por siempre, aunque la vida se ponga cuestas arriba. Porque por muy difíciles que sean las circunstancias, y la gloria de Dios se está revelando en nuestras vidas, no podemos pedir más, hermanos, no podemos pedir más. Gózate y ocúpate en tener una relación con Él. Deleítate en poder oír su voz y poder responder. Alégrate en que Él lo puso absolutamente todo en ese altar, dando a su Hijo para que tú y yo podamos tener comunión directa con el Dios que es 3 veces santo y podamos escuchar el latir de su corazón y servirle donde Él nos ha puesto. No te olvides que en otro tiempo tú eras parte de un mundo sordo y ciego, que no veía al Señor, pero ahora por su gracia Él te ha abierto los ojos para verle.
Recuérdate esto cada día y levanta un canto de gratitud y alabanza a tu Dios. Las 4 acciones que hemos visto del profeta, vi, dije, oí y respondí, resumen la vida de un cristiano. En un momento sentimos nuestra pobreza espiritual y vimos. Dios abrió nuestros ojos por su espíritu y pudimos verle. Y entonces dijimos, ay de nosotros, reconocimos nuestra pobreza espiritual, reconocimos la necesidad de un Salvador. Y el Señor vino y nos dio un Salvador y puso ese carbón sobre nuestros labios y nos perdonó. Y luego, ¿qué pasó? Que empezamos a oír la voz de Dios y empezamos a oír los latidos del corazón de Dios, qué es lo que Dios quiere, y empezamos a cambiar nuestra vida porque empezamos a oír lo que Dios demandaba de nosotros. Hermano, lo que nos queda muchas veces es responder, es vivir en respuesta al Señor, haciendo lo que Él demanda de nosotros. Muchas veces, hermano, nos quedamos en el oír y nos cuesta pasar al respondí. Necesitamos responder al Señor. ¿Estás viviendo en esta dinámica? Si es así, gloria a Dios. Pero muchas veces el pecado nos distrae y perdemos de vista quién éramos en otro tiempo y quién es Dios, y dejamos de ver el valor y la belleza del sacrificio de Cristo a nuestro favor y nos separamos de Él y nuestra relación se enfría y dejamos de oír el latir de Dios. Lo único que necesitamos es volvernos a Él, pedir perdón y decir, Señor, restaura mi relación contigo, déjame oír tu corazón. ¿Y crees que el Señor no lo va a hacer? Si nos acercamos con confianza, si reconocemos nuestra bancarrota, nuestra desesperación, si no le tenemos a Él, el Señor va a responder y escucharemos su voz. Pero no quiero terminar el mensaje sin hablarle a alguien que pudiera no haber nunca tenido una experiencia con el Señor. Puede ser que haya aquí alguien que siente el peso de su pecado, que está experimentando opresión por lo que ha hecho y no siente descanso cuando escucha hablar del Dios que es santo y sublime, del Dios que muestra su severidad contra el pecado. Si hay alguien así, quiero decirte una vez más que delante de ese Dios santo, 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 soberano, sublime, majestuoso, glorioso, hay un altar. Hay un altar donde una víctima inocente arde. Y arde allí para que tú puedas ser libre de la esclavitud del pecado. Esa víctima, Jesucristo, vivió una vida completamente justa que merecía la alabanza más sublime de su Padre. Pero sin embargo recibió el castigo, recibió el golpe, recibió la ira de Dios para que tú no tuvieses que pagar por eso, tú no tuvieses que recibir el justo castigo por tus pecados, sino que pudiésemos recibir la bendición, el perdón, la justicia. Así que si esa es tu situación, clama al Señor con un corazón humilde, sabiéndote muerto, siendo consciente de tu condición delante de Dios, y te aseguro que Él responderá. Y cuando Él responde y encuentra un corazón así, muestra su gloria. Y si muestra su gloria, lo tienes todo. El carbón encendido está listo para tocar tus labios. No corras, no huyas cuando lo veas venir. Porque ante ese carbón lo único que arderá hasta consumirse serán tus pecados, no tus labios. Solo tus pecados serán destruidos, solo tu culpa. Y entonces sentirás la verdadera libertad de ser perdonado y estar a cuentas con Dios. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias por tu palabra poderosa, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña. Gracias por tu presencia en medio nuestra, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir muy conscientes, Señor, de ti. Ayúdanos, Señor, a verte en tu palabra, Señor, por tu Espíritu, para que podamos ver tu santidad, tu gloria, tu majestad, Señor. Y viéndote a ti podamos vivir como tú mandas, Señor, como tú quieres, Señor. Enséñanos, Señor. Somos torpes muchas veces, Dios mío. Pero venimos, Señor, con un corazón humilde diciéndote, te necesitamos, Señor. Ayúdanos tú, Señor, por tu Espíritu. Enséñanos, Señor, a vivir como tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén.